preséntala delante del Señor. Levanta tu petición delante del Señor. Ora a Él. Y vamos a hacer que esto sea una oración desde este lugar que es la casa de Dios. Levantar delante del Señor peticiones de necesidades, de oración, cualquiera que lo desee, que lo necesite. Levanta tu mano. Y mientras yo oro, levantamos todos nuestra voz y oramos al Señor y pedimos que Él intervenga. Padre, te damos tantas gracias en primer lugar. Gracias por el privilegio de venir a ti, de poder venir ante ti con nuestras peticiones, con nuestras oraciones, con las necesidades, Señor. De forma muy específica y especial, en esta mañana yo quiero orar por nuestra hermana Indira y por su esposo. En este momento, Señor, en que ella ha perdido a su padre y está muy afectada con esta situación, y sabemos el dolor que es cuando un ser querido fallece lejos, Señor. Y te pido que la cubras, te pedimos que la cubras y que les cubras, Señor, también en este viaje ahora, y que los guardes, Señor, y que les llenes de tu paz, de tu consuelo en el corazón. Cubra sus vidas, Señor, y tu protección también en este viaje, Padre, que podamos verlos pronto de regreso, Señor. Guarda a la familia también, bendíceles a través de ellos, de su viaje. Igualmente oramos por Priscila, Señor, y Giuseppe, por toda la familia también, en esta pérdida de estas semanas atrás. En el nombre de Jesucristo, Señor, que tú confortes su corazón y le des la fuerza que en momentos difíciles y duros necesitamos todos los seres humanos, Señor. Y los que te tenemos a ti, sabemos que nos aferramos a ti. Así te pido, Señor, que tú derrames tu unción sobre estas hermanas, Señor, y sus familias, en el nombre de Jesucristo, cubriéndoles con tu consuelo, con tu amor y con tu paz. E igualmente, Señor, por cada petición que está siendo levantada en esta mañana delante de ti, desde este lugar, tú eres el Dios de dioses, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que responde a nuestras oraciones. Gracias, Señor, por la respuesta en tantas oraciones. Gracias por tu cuidado sobre nuestra hermana Mili, sobre nuestra hermana Lucy, sobre cada uno de nuestros enfermos, Señor. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias y presentamos delante de ti cada necesidad, Señor. Escucha, Dios mío, la oración de cada uno de tus hijos e hijas que se acercan a ti con necesidad en el corazón, Señor, y toca cada vida, cada corazón, cada mente, cada cuerpo en el nombre de Jesús, y sean restaurados, sanados, liberados, levantados en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre y donde está todo el poder, toda potestad que le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Señor, en el nombre de Jesús oramos y pedimos, Señor, sanidad y restauración y libertad, y que tú des conforme a tus riquezas en gloria a cada uno, Señor, conforme a la necesidad. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesucristo te damos. Amén, amén, amén. Amén, hermanos, vamos a tomar asiento. Yo quiero pedir, vamos a escuchar la palabra del Señor, pero tenemos entre nosotros a nuestro hermano Dan y Mari. Yo quisiera pedirles que ellos pasen también, nos podamos verles y que nos transmitan un saludo. Ellos están una temporada ahora ya en España entre nosotros y también visitando algunas de nuestras iglesias. Ellos son muy queridos y conocidos de hace tiempo entre nosotros, y en esta mañana los tenemos aquí en la congregación. Y yo quiero darles lugar para que también nos transmitan un saludo y darles esta oportunidad. Sí. Buenos días. Siempre es un gozo, un privilegio estar alabando a Dios junto con vosotros aquí en Madrid. Como Marcos ha dicho, el último mes hemos visitado algunas iglesias del sur hasta el norte y hemos visto la fidelidad de Dios en las vidas de los pastores y en las congregaciones. En las últimas semanas estoy muy consciente del amor de nuestro Padre Celestial, cómo nos cuida, cómo nos ama, y la vida que tenemos en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo que obra en nosotros y está obrando en nuestras vidas, porque el Señor es omnipotente y por eso tenemos esperanza. Que Dios os bendiga. Aleluya. Marcos, gracias por el privilegio de estar aquí con vosotros. Os amo tanto y aprecio este lugar. Por muchas semanas he sentido algo muy fuerte con vosotros y siento como Cleofás y su amigo en el camino a Maús, cuando se acercó el Señor caminando con ellos, y ellos dijeron, no ardía en nuestro corazón cuando Él andaba con nosotros, abriendo nuestros ojos a sentir su presencia, a conocerle. Y hermanos, con todo nuestro corazón, Marcos, ha sido siempre un gran privilegio de caminar con vosotros y sentir su presencia
Y gracias por este privilegio de caminar juntos con vosotros. Sí, os amamos grandemente con todo nuestro corazón. Un abrazo muy fuerte. Amén. Amén, gloria a Dios. Dan y Mari son misioneros que han estado entre nosotros durante mucho tiempo y pastoreando en nuestra iglesia Salem en Alicante durante muchos años. Después se fueron a Rumanía y ahora tenemos entre nosotros a su hija Kim y Mark, que va a compartir con nosotros hoy la palabra del Señor. Así que vamos a abrir nuestros corazones también ahora para escuchar del Señor lo que Él tiene para nosotros. Amén. Adelante, Mark. Buenos días, hermanos. It's always a joy to share the word of the Lord together. Siempre es una alegría compartir juntos la palabra del Señor. We are continuing in our series of looking at the end times. Continuamos en esta serie que estamos mirando los últimos tiempos. And so today we will be talking about the Great Tribulation. Y así hoy vamos a estar hablando acerca de la gran It's tribulación. one of those topics that on one hand draws a lot of interest from ourselves, but also creates a little bit of fear. Es uno de estos temas que por un lado nos acapara mucho nuestra atención y por otro lado también a veces nos trae temores. And I hope that today that we will have a greater understanding of what this period is about and what the Lord wants to say to us about this. Y espero que de verdad que hoy podamos tener un entendimiento más amplio de lo que significa y de qué se trata este periodo y qué es lo que el Señor nos quiere decir. When we talk about the end times, oftentimes we are talking about the tribulation period. Cuando hablamos de los últimos tiempos, muchas veces estamos hablando del periodo de la gran tribulación. And so today we're going to talk about how that is like the foundation for a series of events that happen. Y hoy quisiera que lo abordáramos y lo veamos como el fundamento y la base de toda una serie de eventos que sucederán en ese tiempo. In the Hebrew, the word tribulation has the idea of narrowing something or compressing something together. En el hebreo, la palabra tribulación tiene el sentido de estrechar o comprimir algo fuertemente. In the Greek is very similar as well. En el griego también, muy It similar. means to severely constrict or to narrow down. Significa comprimir estrictamente o estrechar mucho algo. It also has the idea of pressing together, También tiene la idea de apretar, juntar algo apretándolo. especially something like grapes where they are crushed and squished so that the juice comes out. Especialmente la idea o la imagen de las uvas cuando son exprimidas o son pisadas para prensadas, para que So salga the el jugo. tribulation period is a period of bringing to a narrow conclusion where everything is brought through or forced through that Así period. que la idea de la tribulación es llegar a una conclusión estrechada a través de la cual todo tiene que pasar y ser estrechado y salir por el otro lado. So now in English and in Spanish we use the word tribulation Así que or tribulación, en inglés y en español usamos la palabra tribulación and they both have a Latin root. y tiene una raíz latina. It comes from a noun called tribulum. Viene de un sustantivo en latín que es tribulum. And tribulum was something that they used for the wheat harvest, that they would thresh the wheat through to force the wheat to get the good stuff on the other side. Y es como una criba que usaban para el trigo, para ceñir el trigo y que pasara solamente el grano y dejar fuera lo que no era, lo que era demasiado espeso o no era grano. The good stuff passed through the narrow holes to become purified, and the bad things were left on the other side. El material bueno pasa a través de la criba y lo demás se queda y se pone aparte. When Jesus came, he ministered, and it was like a tribulation for him, a time of suffering and difficulty as he went to the cross. Y cuando Jesús vino a ministrar fue como un tiempo duro de tribulación para él mientras ministraba de camino a la cruz. And likewise, he told us that we would have tribulations in our Y del lifetime. mismo modo nos dijo que nosotros también pasaríamos por tribulaciones en nuestra vida. And that these tribulations would intensify until the great tribulation comes just Y before que his estas return. tribulaciones se intensificarían hasta que llegara el tiempo de la gran tribulación. So what I want to do this morning is I want to talk a little bit about what the great tribulation is and answer some questions about it. Y lo que quiero en esta mañana es hablar un poco de este periodo llamado la gran tribulación, hablar de qué es y
y responder algunas de, And then we las will examine preguntas. a text where we will understand a greater picture of what God wants to say to us about Y this. entonces period. vamos a examinar un texto bíblico en el que vamos a adquirir un cuadro más amplio de lo que Dios nos quiere decir acerca de Now, esto. this week, as I was talking with my children and I told them I was teaching about the Great Tribulation, they had many questions. Durante esta semana, hablando con mis hijos, cuando les dije que iba a predicar y hablar de la gran tribulación, surgieron muchas preguntas. And those were some of the same questions that I want to answer for you this morning. Y son algunas de las mismas preguntas que quisiera responder en esta mañana. And so the first question is simply this. Y la primera es simplemente esta. How long is the Great Tribulation? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es la duración de la gran How tribulación? long do we think it will be? ¿Cuán larga creemos que va a ser? And the simple answer is this. Y la respuesta simple es esta. About 7 years. Alrededor de 7 años. Now, how do we know this? ¿Cómo sabemos? Well, we have to look at the book of Daniel. Pues para ello tenemos que mirar en el libro de Daniel. In Daniel chapter 9, he has a dream that deals with the end times En el libro de Daniel, en el capítulo 9, él tiene un sueño sobre los últimos tiempos, and about how Gentiles will treat the Jewish people. acerca de cómo los gentiles tratarían a los judíos. And in that dream, he is told that there will be a period of 70 weeks. Y en ese sueño, él sueña que va a haber un periodo de 70 semanas. And these 70 weeks we can understand to be actually a period, a week being 7 years. So it's really a period of 490 Y years. la interpretación profética que entendemos cuando se estudia este pasaje es que podemos entender cada una de estas semanas como 7 años, periodos de 7 And años. so the first 69 weeks Así que las primeras 49 semanas went from the rebuilding of the walls of Jerusalem until the time when Jesus was cut off when he died on the cross. fueron desde el tiempo de la reconstrucción de los muros de Jerusalén hasta el momento en que Jesús murió en la cruz. But the last week, there's still 1 week of 7 that remains. Pero falta una última semana, un último grupo de 7 años, And we can read it here in Daniel chapter y lo podemos 9. leer aquí en Daniel en el capítulo 9, You want to read it? versículo 27, donde dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. So this is speaking likely about the Antichrist who will make a week-long covenant with the people of Israel. Así que aquí está hablando del último tiempo en cuando el anticristo hará un pacto con Israel, con el pueblo de Dios, And it's something that he will break in the middle of that period. un pacto que romperá en la mitad del But periodo, it's según the leemos. final week then. So this is considered to be the whole tribulation during that Y 7 years. esta última semana es lo que consideramos y es considerado como la gran tribulación de When we 7 come to the años. book of Revelation, we see some other hints. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis vemos otra serie de pistas. We see these phrases that refer to 42 months Vemos estas frases que se refieren a 42 meses or 1,260 days. o 1260 días. Both of those are equal to 3.5 years. Ambas cantidades igualan a 3 años y medio, So that is half of 7. lo cual es la mitad de los 7 And años. so even though the Great Tribulation is 7 years, it's not going to be 7 years of just pure Así tribulation que and incluso cuando la suffering. gran tribulación son 7 años, no estamos hablando de 7 años continuos de gran tribulación igual, It seems to intensify more during 3.5 years and then even more at the very end. sino que parece que hay una intensidad en los 3,5 primeros años y luego otra intensidad mayor en los 3,5 segundos. So in Revelation, there are 2 references to the 42 months and 2 references to the 1,260 days. Así que en Apocalipsis tenemos 2 referencias a los 3 años y medio y a los 1260 días, o los 42 meses y a los 1260 And they all días. happen in chapter 11 to 13 of Revelation. Y ambas suceden entre los capítulos del 11 al 13 de Apocalipsis. In the first one, it says that Jerusalem, or the temple area, will be given over to the nations to trample for 42 months. En el primero de ellos se nos dice que el templo, el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y que ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Se dice que el patio del templo de los judíos será entregado a los gentiles para que lo oyen. Okay, and then the next verse talks about 2 witnesses that will come and will minister for 1,260 days. El siguiente versículo, que es Apocalipsis 11:3, habla de 2 testigos. Daré a mis 2 testigos que profeticen
por 1260 días. So in Jerusalem, you have the Gentile armies controlling the holy city, and at the same time, you have God raising up two witnesses to be a light. Así que In está this hablando de un period. escenario en el que las tropas de los gentiles, las tropas internacionales controlan Jerusalén, pero al mismo tiempo Dios levanta a dos testigos que durante todo este tiempo están testificando de él. In Revelation 12:6, it talks about the woman that has fled into the wilderness, which are the Jews, and they are protected by God for 1,260 days. Y después en el Apocalipsis 12:6 leemos la mujer que oyó el desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Esta mujer simboliza al pueblo judío. And then in Revelation 13:5, the 42 months, the beast is given power to speak blasphemous words for 42 months. Y después en Apocalipsis 13:5, última referencia a estos 42 meses, y lo que se dice es que se le dio a la bestia una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 Four años. references. 4 referencias a The este periodo. first two that refer to 42 months Las dos primeras, que hablan de 42 meses, both speak about the power and the authority of the enemy over God's area, God's people. ambas hablan de la autoridad del enemigo sobre el Israel de Dios, la gente de Dios. They are given authority and they have control. They rule certain aspects of the world, and God has given it to them at this time. Se habla de que tienen autoridad, Dios les ha dado esta autoridad para que gobiernen sobre diferentes aspectos que tienen que ver con el mundo. But the middle 2 points Pero los dos puntos centrales are about God's people. hablan del pueblo de Dios. And they are giving testimony and witness and declaring who God Y is. se habla de que están dando testimonio y declarando quién es Dios. And at the same time, God is protecting them and keeping them Y al safe. mismo tiempo Dios les está guardando y les está protegiendo a ellos, a And estos so dos testigos. somehow these 3.5-year periods fit together within that 7-year Y idea. de alguna forma estos dos periodos de 42 meses, de 1260 días, de 3 años y medio, se juntan y forman esos 7 años. So my second question is simply this. Mi segunda pregunta es simplemente What esta. are the events that happen during the Great Tribulation? ¿Cuáles son los eventos, los acontecimientos que tienen lugar durante la gran tribulación? What types of things happen throughout this period? ¿Qué tipo de cosas son las que suceden en este periodo? And so I want to quickly just highlight a couple of these things. Y quisiera simplemente reseñar algunas de un par de cosas que suceden durante este So tiempo. you'll see here that I've drawn a line that represents the 7 years of the Así tribulation. que veis que he puesto aquí una línea que representa la tribulación, los 7 años. And the first event is something called the abomination of desolation. Y uno de los primeros eventos es lo que llamamos la abominación de la desolación. Daniel has mentioned this in chapter 9. Lo ha mencionado ya Daniel en el capítulo 9. Jesus mentions it and Paul mentions it. Jesús lo menciona, Pablo lo menciona. I've given you some verses there that you can see. He puesto aquí algunas citas que podéis ver. We're not going to look them all up. We don't have time this No morning, but you vamos a can look them mirarlas up later. todas detenidamente por falta de tiempo. But this seems to be some sort of a manifestation of the Antichrist where he declares himself against God and against who God is. Pero parece ser algún tipo de manifestación del anticristo en el cual él se identifica como contrario a Dios, como contrario al pueblo de Dios. Some people believe that there will be a third temple built and that he will go into the temple and desecrate the temple in some way. Hay gente que piensa que se construirá el tercer templo y que él entrará en el tercer templo y lo ensuciará. It's likely that this action then causes or provokes the last 3.5 years to be much more intense persecution. Y esta acción de Against profanar God's people. por parte del anticristo el templo rompiendo el pacto es como el punto de partida para estos 3 años y medio finales que son más intensos de la ira de Dios sobre la humanidad. We also have in this period the appearance of the two witnesses. También tenemos en este periodo la aparición de los dos testigos. And you can read about them in Revelation 11 and their ministry. O sea, está escrito en Apocalipsis 11 acerca de ellos y del ministerio que realizan. We don't know how it fits, but it's mentioned and that they will be witnesses for Christ. No sabemos bien cómo encaja, pero está mencionado y que serán testigos de Cristo durante este tiempo. We could also add here the 144,000 as well as part of that. Podemos incluso también añadir a los 144.000 como parte de esto. Okay?
the third event that I want to quickly highlight is the appearance of the Antichrist and the false prophet. Tercer evento que quiero reseñar es la aparición del anticristo y del falso profeta. They will appear during this period and they will lead astray many, many people. Y aparecerán en este periodo y confundirán y desviarán, descarriarán a mucha gente. And really they are a manifestation of the spirit of the Antichrist that is already working in the world today. Y realmente ellos son una concreción o una manifestación concreta del espíritu del anticristo que ya está operando hoy en el mundo. The Antichrist is always working to try to deceive people and move people away from Jesus. Siempre su trabajo será tratar de engañar a la gente y apartarlos de su relación o de su acceso a But at Jesucristo. this point he will manifest, the Antichrist will manifest in flesh and he will lead people astray. Pero en este punto ya no es un espíritu que más o menos gobierna a la gente, sino que aquí se manifestará en carne y hueso como una persona que guiará y engañará a las personas. The fourth part of the tribulation is the outpouring of God's wrath. La otra evento del que quiero reseñar de la gran tribulación es el derramamiento de la ira de Dios. And this is where God, he begins to judge the nations because they have refused to accept him and Es un accept the punto gospel. límite en el que Dios comienza verdaderamente a juzgar a las naciones por haber rechazado su palabra y todo lo que Él ha traído al And we mundo. will focus on this part later on. Y más adelante ahora vamos a enfocarnos en esa parte. The fifth event is right at the end of this outpouring of wrath, and that is the Battle of Armageddon. El quinto evento que quiero reseñar es justo tras este derramamiento, que es la batalla de Armagedón. This is where the nations are gathered around in outside of Jerusalem, and they are gathered for judgment. Es donde se reúnen las naciones en las afueras de Jerusalén y se reúnen para juicio. And so God comes and he gathers them together to bring his judgment on them, and that brings the next event, which is the coming of Jesus. Y Dios los junta para traer sobre ellos el juicio, lo cual trae el siguiente acontecimiento, que es la venida, As the la nations segunda are venida de gathered Jesús. around Jerusalem, Jesus returns and he establishes his rule and his kingdom on this earth. Y mientras están reunidas las naciones para juicio de Dios, Jesús regresa y establece su reino. And he overthrows, he defeats these enemy nations, and he becomes the king. Y él echa fuera y derrota a estas naciones y él se convierte en el rey, And that brings in the millennial period. lo cual introduce el periodo del milenio. Now there's one major event that I have not yet mentioned here, Ahora, hay un evento que no he mencionado aquí, and that is the rapture of the church. que es el rapto de la iglesia, And I want to quickly highlight the three main positions of the rapture. el arrebatamiento de la iglesia. Y quiero reseñar rápidamente las tres posiciones o las tres escuelas referentes al arrebatamiento. Different churches, different believers believe different things about the timing of the rapture. Diferentes iglesias y diferentes grupos de creyentes creen diferentes tiempos para el rapto o momentos. Last week, Raul mentioned that there are no signs before the rapture. It's imminent. We don't know when it is coming. La semana pasada el hermano Raúl estaba compartiendo y decía que no hay señales del rapto, que es inminente, And that's true. We don't know what's next. lo cual es cierto. No sabemos cuándo va a suceder. And so we have to give flexibility and grace to others who believe different things about the rapture. Por lo tanto, timing. tenemos que tener gracia y ser amplios en conceder lo que algunos hermanos u otros, su postura, la postura que cada uno tiene en cuanto a cuál sería el tiempo correcto del So the rapto. first one is called the pre-tribulation rapture. Entonces, la primera posición o posicionamiento es la postura This pretribulacionista. is because it happens before the 7-year period. Esta es la interpretación de que el rapto es antes de este periodo de gran tribulación de los This 7 is the años, idea that Brother Raul presented last week que es to lo que us. escuchamos el domingo pasado cuando nuestro hermano Raúl It predicaba. has been the traditional view of Pentecostals to accept this view that Jesus will come and then the tribulation will happen. Y esta es la postura de la que la iglesia pentecostal ha adquirido y ha tenido tradicionalmente. Jesús viene, o sea, el rapto viene y después viene la tribulación. When I grew up, this is what I heard as being preached in churches. Y esto es lo que yo siempre he aprendido también mientras crecía y en mi tiempo en la iglesia, lo que yo he aprendido. But there's another position, a third position, or a second position, Pero hay también una segunda posición, and that says that the rapture happens at the end of the Great Tribulation. que es que dice que el rapto es justo al final de los 7 So años. this is called the post-tribulation. Esta postura se llama la postura Because it post-tribulación. happens after everything else. Post, porque el rapto entonces sería después
de toda la tribulación y todos And los that eventos. the idea here is that as the outpouring is happening and Armageddon is happening, Jesus comes and he raptures the church. Y la idea de esta postura es que mientras todos estos acontecimientos suceden y Armagedón y todo, al final de ello Jesús arrebata a su iglesia And then they join him in the sky, y se encuentran con el Señor en el aire and then they come right back down to earth with him again in his second coming. y vuelven rápidamente con él en la segunda venida. Sometimes this is called the great U-turn in the sky. A veces algunos lo llaman el gran cambio de sentido inmediato en el cielo, Because we go up and we come back down. que subimos y bajamos. Okay, now this is not widely held by Pentecostals, Esta no es una postura muy común tampoco en las iglesias but pentecostales, there are people that believe this. pero hay gente que cree esto. And so I wanted you to be aware of this Y position. es importante que conozcamos que existe también esta The postura. third position is called the mid-tribulation La period. tercera postura es la postura mid-tribulacionista. It happens somewhere in the middle, or I think even more towards the end of this period. Es cuando el arrebatamiento se sitúa en algún lugar en el centro o incluso, pienso, más hacia el final de este periodo de tribulación. So this would be the position that I would hold to. Esta podría ser la posición a la que yo más me inclino. I think that when I read through Revelation, I believe that the Lord still has us here on the earth during the first part of the tribulation. Cuando leo Apocalipsis, veo algunos indicios de que el Señor aún nos tenga aquí en parte del tiempo de la tribulación. We have to, when we have this idea that we will be raptured and taken away before the tribulation, Cuando tenemos esta idea de que somos arrebatados antes de la tribulación, it's like saying we don't need to suffer. We don't need to go through any difficult periods. es como si dijéramos, no necesitamos sufrir ni ir por ningún tipo de tribulación, But that is not true to our reality in this world. pero nuestra realidad es muy diferente en este mundo. It has not happened any time in the history of the church. Nunca en la historia de la Iglesia ha sucedido que no tengamos tribulación. There has always been a segment of the church that is suffering and facing persecution. Siempre la Iglesia ha padecido persecución, ha padecido tribulaciones. Next Sunday is the persecuted day of the church, where churches around the world pray for the persecuted El church. domingo que viene es el día de la iglesia perseguida, donde muchas iglesias alrededor del mundo se reúnen para orar por la iglesia perseguida. So the Lord did not just move them out of the situation quickly. Y el Señor no simplemente les evita este momento, He allows them to go through those tribulations and those difficulties. sino que el Señor permite que su iglesia pase por diferentes tribulaciones. Why? ¿Por qué? So that they are a witness to their persecutors, Para ser testigos a los perseguidores and so that He can develop Christ-like character in them through the suffering. y de modo que también Él pueda desarrollar en ellos el carácter de Cristo a través del sufrimiento. So I think if the church is raptured right at the beginning, it misses its greatest opportunity to be a witness to the world in the midst of struggle and turmoil. Yo pienso que si somos tomados al principio de la tribulación, perdemos la oportunidad de ser testigos en parte de ello. Now, part of me would really wish for the pre-tribulation because it would be so much easier. Ahora, personalmente yo prefiero la postura pre-tribulacionista porque nos ahorraría todo But I tipo think de the Lord sufrimiento. has a greater task for us than our own comfort. Pero sí creo que el Señor nos tiene para nuestro propio bien todavía algo que hacer con nosotros en ese tiempo. Let me just look at a few verses here. Miremos un par de versículos. Revelation 3, verse 10. Apocalipsis 3:10. This is to the church of Philadelphia. Y este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. And Raul pointed out something good last week. He says that we are not saved in the hour, but we are saved from. Y algo que el hermano Raúl decía el domingo pasado muy acertadamente, es que no somos salvados en la hora, sino de la hora de la tentación. But notice what we are saved from. Pero fíjate bien de qué estamos siendo salvos. We are saved from the hour. De la hora. We are not saved from the week. Not saved from a week. O no de la semana, It is from the hour. sino de la hora. And so God knows that in that last bit of the tribulation, in that hour, there will be great pouring out of His wrath and His tribulation. Así que el Señor sabe que derramará su gracia y su misericordia en la hora de la tentación. And so before that intense judgment happens, that is when He brings us to be with Him.
Y antes del tremendo, de que se intensifique toda esa tribulación, el Señor nos lleva con Él. He will save us Porque nos from that hour. Nos salva de esa hora de gran It's tribulación, a short period of time. de ese pequeño periodo de tiempo. I don't believe it's the whole period. No pienso yo que sea todo el periodo. Revelation 6, 9 and 11. Apocalipsis 6, 9 al And you 11. can see the verses here. This is part of the seals that as Jesus is opening the seals, there's a picture of the martyrs under the altar. Aquí hay un cuadro de los mártires bajo el altar. Who are these martyrs? ¿Quiénes son estos mártires? These are people that have given their life, that have died for their faith. Estos son gente que han dado su vida y han muerto por su fe. And where did they die? They died during the tribulation. ¿Y cuándo han muerto? Durante este tiempo de tribulación. We are witnesses of God. Y nosotros somos testigos de We Dios. give our witness, we give our lives, we speak faith, and sometimes that may mean that we may die for our faith. Damos testimonio a la gente y a veces eso implica dar la vida por And this nuestra is what has fe. happened to these brothers and Lo sisters. cual es lo que sucede con estos hermanos que son mártires. In Revelation chapter 7, verses 9 and 10, En Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, there's this beautiful picture of the great multitude standing before the throne of heaven. hay un maravilloso cuadro de una gran multitud delante del trono en los cielos. And this picture is every nation, every people standing before him and worshiping. Y el cuadro es toda la gente, toda la multitud delante del Señor adorándole. And missiologists often point to this as being the fulfillment of missions, that every nation is represented before God. Missiologists. En misiología se habla mucho de que este es el gran cuadro del final de las misiones, toda la gente reunida a los pies de Cristo. But John asks the question. Pero Juan hace una pregunta. He says, who are these people standing Pregunta, before the throne? ¿quién son estas personas aquí delante del trono? And what does the angel ¿Y say? qué dice el ángel? They are those that came out of the great tribulation. Dice, son los que salieron de la gran tribulación. If they're coming out of the grand tribulation, then that must mean that there are believers in the tribulation during this period. Y si si dice que salen de la gran tribulación, significa que hay creyentes en ese tiempo de la gran tribulación. And then finally, I believe that Revelation 14, Y finalmente yo creo en Apocalipsis 14, verses 14 to 16, versículos del 14 is the al 16. picture of the rapture of the church. Para mí es el cuadro del arrebatamiento de la iglesia. And so let's look at it here. We can read that. Y vamos a leerlo aquí. Go ahead. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Jesus comes in the clouds. Jesús viniendo en las nubes, He is called the one like the Son of Man. He's the one who represents us. representándonos, él es llamado el Hijo del Hombre, And he has a sickle in his hand. y tiene en su mano la hoz. And the sickle is not a war weapon. It is a farming weapon or farming tool to gather in the harvest. Y la hoz no es un elemento de juicio, sino un elemento de recoger la siega. And believers in the New Testament are often pictured as being wheat, a wheat harvest. Y los creyentes, muchas veces en el Nuevo Testamento, se simboliza como el trigo que se recoge. So what is this? Así que- This is Jesus coming ¿Qué es esto? Jesús viniendo to reap the harvest of believers, a recoger la siega de creyentes to go to be with him. para ir a estar con Él. The rapture is all about our relationship with Jesus, El rapto, el arrebatamiento, siempre tiene que ver con nuestra relación where he con comes Jesús. to take those that believe in him and are walking with him, Para traer y llevar así a aquellos que creen en Él y que caminan con Él, and he brings them to heaven to be with him. y los los levanta al cielo para estar con Él. And then, Y entonces, right after this, in verse 17, justo después de esto, en el versículo there's 17, another harvest. hay otra siega. And that harvest is the harvest of the grapes of wrath, the wrath of God that will be poured out. Que es la siega de la ira de Dios que es derramada sobre el So mundo. once Jesus removes the believers, Así que una vez que Jesús se lleva a los suyos, then he can pour out his wrath upon those that are left that have not entonces received derrama him. auténticamente su ira sobre aquellos que son contrarios a Él. And so this is some of the ideas I believe that support the mid-tribulation.
Y entonces, creo que son algunas de las ideas importantes en cuanto a la You can tribulación. agree with me, you can disagree with me. Uno puede estar de acuerdo con una postura, con la mía, con otra. It's your choice. But what we need to understand is we need to be patient and understand that different believers have different positions. Pero sí que necesitamos entender que hay diferentes posturas entre los propios creyentes acerca de este punto. Because we don't know for sure. Porque la realidad es que no sabemos con seguridad. But I think this one makes the most sense with the Para data mí that we have. tiene sentido esta postura. Okay, one other question. Una pregunta más. One last question. Why is it so difficult to pinpoint the exact details and timing of the Great ¿Por Tribulation? qué es tan difícil identificar y ponerle fecha y momento exacto a los diferentes eventos de la Gran Tribulación? It's hard to know exactly, and I've read books where different authors have said this is going to happen, and this is going to happen, and this is going to happen. Es muy complicado. Yo he leído muchos libros de diferentes autores donde dice va a pasar esto y esto y esto y esto. And then a few years later, they write a different book, and they have a different order of how things are going to Y luego happen. unos años después lees otro libro y tienen otro orden diferente de los acontecimientos de cómo van a suceder. Or some of their ideas or prophecies about how things would happen have to change because they're guessing, they don't O know. ellos mismos, los propios autores, cambian su concepto y cambian el orden porque han avanzado más o aprendido o entendido otra postura. Why is this so difficult? ¿Por qué es tan difícil? Well, first of all, we have to understand Primero, tenemos que entender that there are different prophetic texts that talk about different events. que hay diferentes textos proféticos y que están hablando de diversos acontecimientos So proféticos. there's texts in the Old Testament prophets, Hay textos en los profetas del Antiguo Testamento, in the epistles, en las in epístolas, Jesus' teaching, en las enseñanzas de Jesús, in Revelation, en Apocalipsis. and all of these are like little puzzle Y pieces. todos estos son como pequeñas piezas de puzzle, de We rompecabezas. get a piece of the puzzle, Es como si tuviéramos una pieza del puzzle, and then we're trying to put the puzzle together. y entonces tratamos de hacer el rompecabezas. And you know, armarlo. if we sat down and we all had, if I gave you a list of 25 texts and another person 25 texts and told you to put the pieces together, Si os diera, por ejemplo, a un grupo 20 piezas y al otro 25 piezas y luego pediros que las juntéis, everybody would come up with a different order. cada uno las juntaría de diferente, tendría un orden distinto. Sometimes those themes and ideas line up and we can get a picture. A veces estas ideas se juntan y conseguimos un cuadro. Other times, you know, it looks like it fits, but it might not fit. A veces parece que encajan, pero no encajan del todo. You know, and if you've ever done a puzzle, you know you've got a piece, it looks like it should go right in that spot, but it does not go there. Si alguna vez has hecho un rompecabezas, lo sabes, que tienes una pieza que parece que entra, pero al final no entra del todo. So it is difficult for us to fully put the full picture together because we don't know. Y así que es complicado pintar el cuadro completo porque nos faltan datos. We've got pictures, Tenemos cuadros, but por we don't aquí, have everything together. tenemos piezas, pero no tenemos todo junto. Only the Lord knows. Solamente el Señor lo sabe. And someday we will be able to look back and see how it all fits Y un together. día miraremos hacia atrás en el tiempo y sabremos con seguridad lo But que ha there's pasado. also, and even Revelation does not give us a complete picture. Incluso el Apocalipsis no nos da un cuadro completo. For example, it does not mention the abomination of desolation. Por ejemplo, no está mencionada la abominación, la desolación. But that's prominent in Daniel and in Matthew and in a couple of other places. Sin embargo, sí que está en Daniel y en Mateo y en otros lugares. So even Revelation doesn't give us a complete Que picture. incluso el Apocalipsis tampoco nos da la totalidad de la visión. But the second reason why it's difficult is because Revelation is not written chronologically. Pero otro de los motivos por los que es difícil verlo es porque Apocalipsis no está escrito cronológicamente. And so it's not like one verse happens and the next verse will happen and the next verse will happen like this. No es como que el capítulo 1 pasa y después va el 2 y después va el 3 y después va el 4 y acaba todo There's cronológico. some that try to interpret it that way and they have to do historical gymnastics to be able to do that. Y si se trata de interpretar así, por capítulo a capítulo, como si fuera cronología, pues hay que hacer gimnasia histórica y cambiar eventos de sitio. And then something else happens in history and they have to reorder everything again. No cuadra y de pronto sucede algo en la historia, entonces tienen que reordenar todo el cuadro porque no entra. There is a chronological progression, but it's very wide in the book of Hay Revelation. una progresión cronológica, pero es muy amplia, muy ancha en Apocalipsis. Rather, it's better to look at it like as if it's coming in cycles. Es mucho mejor si lo miramos así, como si fueran ciclos o una espiral. Revelation mentions an idea, and then it comes back to that idea later, and it comes back to that idea later. Es como and que it Apocalipsis continues menciona on. una idea y después vuelve a ella más tarde y después menciona otra cosa pero vuelve hacia atrás y va avanzando. For más o example, menos así. the march of the nations to Armageddon is mentioned in chapter 6,
6 and in chapter 16 and 18, 19. It's mentioned several Por ejemplo, la times. marcha de las naciones en el Armagedón se menciona en el capítulo 6, pero luego también en el 16, también en el 18, en el 20, más adelante. And then there's other glimpses of other parts of that. Y luego hay de pronto destellos de otras cosas que están ahí también y se mencionan y luego vuelven a aparecer y no es necesariamente So we cronológico. can't just go and say this is going to happen chronologically like this. Es un error pensar que las cosas van a suceder cronológicamente porque están en los capítulos en ese orden It's descritos. cyclical. It's leading to an event, Es but it cíclico y goes va that way. llevando a un evento final. Now this is different than the way we think. Ahora, esto es muy distinto a la manera en que We look at history chronologically. nosotros esquematizamos las cosas, la historia, por ejemplo, cronológicamente. We plan our lives chronologically. Nuestras agendas son cronológicas, But planificamos. even in that, we have cycles in our own Pero lives. incluso así también tenemos ciclos en nuestra propia vida. Cycles of Christmas and New Year's, the spring, Ciclos de Navidad, de Año Nuevo, Easter, summer holidays, the start in primavera, September. la Pascua, las Right. vacaciones. We have cycles of life. Son ciclos que se repiten And it's the también. same here. Y que es lo que sucede también aquí en Apocalipsis. So I want to now look at Revelation 16. Ahora quisiera echar un vistazo a Apocalipsis 16. And I want us to understand some glimpses into the characteristics of this final period of the tribulation. Y me gustaría ver algunos destellos acerca de este periodo de la gran tribulación. Now, Revelation is a very symbolic book. Apocalipsis es un libro muy simbólico. John is having a dream. Juan está teniendo una visión, un sueño. He's seeing many things, he's hearing many things. Ve muchas cosas, escucha muchas cosas. It's a book that should attract our imagination. Es un libro que atrae a nuestra imaginación. So, as Marcos is reading today, Así que mientras Marcos lee, hoy, I want you to close your eyes and just listen and imagine these events as they are happening. me gustaría que cerraras tus ojos, escucharas la lectura y simplemente imaginaras en tu mente estos eventos que están sucediendo. Picture all of these events. Que puedas simplemente poner un cuadro mental o imaginario a todos estos acontecimientos. And then we'll talk about the characteristics. Y entonces vamos a hablar de las características. Y leo, Yeah. y leo el capítulo 16. Oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen le salió una llaga maligna y repugnante. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre como de gente masacrada, y murió todo ser viviente que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo que eres y que eras, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se merecen. Oí también que el altar respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto, conservando su ropa, no sea que ande desnudo y pase vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió una fuerte voz que decía: ya está hecho. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en 3, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos cada uno, y maldecían a Dios por esa terrible plaga. It's a very intense passage.
Es un pasaje muy intenso. So the first thing I want to talk about here is the wrath of God. Lo primero que quiero mencionar aquí es la ira de Because Dios. this passage is all about his wrath. Si hay algo que se caracteriza a este pasaje es la ira. You know, the wrath of God often makes people uncomfortable. La ira de Dios es algo que nos incomoda bastante. Because especially today, people want to talk about their rights and about how good they are and how loving God is. Hoy en día nos gusta hablar de los derechos y del amor de Dios y lo bueno que es Dios. And so there's something that makes us uncomfortable when we think about the fact that God may bring judgment and wrath upon this Y hay algo world. que nos incomoda y que no nos gusta cuando hablamos de que Dios va a traer ira y juicio sobre el mundo. But what is his wrath? ¿Pero qué es su ira? His wrath is his intense hatred of sin. Su ira es el intenso odio que siente hacia el pecado. And it's his anger towards those who Y sin. es su enfado contra aquellos que practican el pecado. God is a holy God. Dios es un Dios santo. And sin offends him because it goes against his character and against his Y el nature. pecado le ofende porque va en contra de su esencia, de su naturaleza. And so wrath remains on those who reject his love and reject his Y forgiveness. así es como su ira permanece sobre aquellos que rechazan su amor, rechazan su And testimonio. so God, sometimes in scriptures, you see him acting in wrath and pouring out judgment on those that refuse to repent. Así vemos a veces en las Escrituras a Dios actuando en ira sobre aquellos que rechazan, les rechazan a And Él. so when we have this great tribulation, this moment of judgment, it's God's wrath being poured out in full upon creation. La gran tribulación no es más que eso, es el momento en el que se concentra el derramamiento de la ira de Dios por el pecado. You know, we are all made in the image of God. ¿Sabes? Todos nosotros hemos sido hechos a la We all imagen de have Dios. wrath ourselves. We act in wrath and anger Y nosotros ourselves. tenemos la imagen de Dios y nosotros mismos también actuamos en And ira sometimes when a we see veces. that things are not right and there's injustice in the world, Cuando we vemos las get angry. injusticias, son cosas que nos enfadan. How much more should God, who has made all things and knows all things, should he not bring wrath and ¿Cuánto judgment? más Dios, que conoce todo y que ha creado todo, no sentirá ira? We are told in Revelation 14 that God's wrath is like this the grapes being crushed in the wine. Hemos leído en el press. capítulo 14 que esta ira de Dios es como cuando se prensan las uvas. He's crushing them, getting them ready for the day of wrath. Se prensan y se preparan para el día de la ira. So here in chapter 16, Así, aquí en el capítulo 16 que hemos we leído, also see the imagery of the bowls being used. Vemos también la imagen de las copas. You know, these images are very important in the book of Muy Revelation. importante la simbología y las imágenes en este libro. And so it's like almost like he has gone to that wine press of his wrath and taken and filled bowls that are now full Es como of, si of hubiese his ido al wrath. lugar de la prensa con las copas y las hubiese llenado. Ahora están llenas de ese líquido que ha salido de la These prensa, de bowls su that are ira. filled with wrath because of sin and the fermentation of sin in society and in cultures around the world. Copas llenas de la ira de Dios por el pecado cometido a través del tiempo en culturas, en diferentes momentos, And these have been filling slowly and slowly over time and over history. que se han ido llenando lentamente a lo largo de la historia. But they will now be poured out very quickly. Pero ahora son derramadas no lentamente, sino de golpe. And when they are emptied out, the judgment is complete. It Cuando se is vacía done. sobre el mundo, el juicio está completo. We are also told several things about these plagues. También, Or about these plagues, about these también se nos judgments. dicen cosas concretas de estas plagas. In seven of these, 5 of them are similar to the 10 plagues that God poured out upon Egypt. De estas 7 plagas, cinco de ellas tienen muchas similitudes con las plagas de Egipto. And so there's an overlap. It's almost like God is saying, what I did to the Egyptians and my wrath against them, I am going to do again in the world in a more intense way. Casi parece una duplicidad, como si Dios dijera, lo que hice a los egipcios es lo que voy a hacer ahora, en una forma concentrada sobre las naciones. The first 4 of these bowls, they impact the environment around us. Las 4 primeras tienen un impacto sobre el medio ambiente, They are poured out upon the land and upon the sea and the fresh water in the sun. sobre la tierra, sobre el mar, sobre las aguas corrientes y sobre el sol. And then the last one is poured out upon the air. Y el siguiente es en el aire. And so the environment around us also faces judgment. Implica que el medio ambiente que nos rodea también se enfrenta al juicio. Why? ¿Por qué? Because we were given as humans the right to rule the earth on God's behalf. Porque se nos dio el derecho como humanos de gobernar el mundo en representación de We were Dios. to use the earth to bring blessing and benefit to God. La idea era usar el mundo y la tierra para traer bendición y beneficio But para sin Dios. always does the opposite.
Pero el pecado siempre hace lo contrario. It always pollutes the environment. Siempre poluciona el medio It ambiente. pollutes the environment of our families, of our homes, of where we live. Ensucia el ambiente en nuestras familias, en nuestros hogares, donde vivimos. And so God pours out his judgment upon the environment around humanity because it is a consequence of their sin. Así que Dios derrama este juicio sobre el medio que rodea a la humanidad o en el que está la humanidad porque es una consecuencia del pecado. Okay? There's also in this, there's a moment where Jesus speaks, and I'll come back to this in a También moment. hay un momento en todo esto en el que Jesús habla y It's vamos a right eso. at the end of the sixth bowl. Al final de la sexta copa Jesús habla. After the sixth seal, in Hasta- Revelation chapter 6, En el capítulo 6, después del capítulo 6, there's a break before the seventh seal is given. There's like a parenthesis. cuando termina el sexto sello, hay un paréntesis antes de que empiece el séptimo There's a sello. question, who can stand in this day of wrath? Y lo que se lanza es una pregunta: ¿quién podrá estar en pie en este día de juicio? And we are told the people from the great multitude Y se dice de la gente, la gran multitud and the y 144,000. los 144.000. And in the seven trumpets, Y en las 7 trompetas after the sixth trumpet, there's a break. también hay un paréntesis entre la sexta y la séptima. We are told about the great angel that comes and brings the message of the mystery of the gospel. Y en ese paréntesis viene el gran ángel con el librito del evangelio, evangelizando y dando el And we are told about the mensaje. two witnesses. Y se nos habla de los dos And testigos. so God has his people declaring and witnessing to the world in this period, this Así que en darkness, este periodo Dios tiene a su gente proclamando el before the evangelio. seventh trumpet comes. Antes de la séptima trompeta. But here, there's no break. Pero aquí, en las 7 copas, aquí no hay God's paréntesis. judgment is being poured out. El juicio de Dios está siendo derramado, It's coming derramado. quickly. Y rápido. It's moving. Se está moviendo The constantemente. only thing is the warning of Jesus in verse Y lo 15. único que hay aquí en medio es una advertencia de Jesús en el versículo 15. Because God's judgment is coming fast and quick. Porque viene rápidamente el juicio de Dios. The fourth thing that we see here in this text is that God is a God of justice. Lo siguiente que quiero mencionar y que vemos aquí es que Dios es un Dios justo, de justicia. The people that the altar began to speak, under the altar was the souls of all those that had been martyred for their Hemos faith. leído que salió una voz del altar, el altar habló, el altar recordemos que son la gente que está. And what do they say to God? ¿Y qué le dicen a Dios? They said that you are just and you are true. Dicen, tú eres justo y verdadero, Señor. God's judgment is not based upon some irrational idea. El juicio de Dios no está basado en ningún arranque irracional. It's not just because he's emotionally offended by something. No es que está emocionalmente ofendido por It's algo. not a quick thing that happens. No es una cuestión rápida y sin pensar. He is basing his judgment upon truth and upon justice. Está basando su juicio sobre justicia y verdad. This is the cry of people's hearts. Ese es el clamor del corazón de esta When gente. somebody offends you, when someone hurts you and does something against you, Cuando alguien te ofende, cuando alguien te daña, hace algo contra ti, what do we want? ¿qué queremos? We want the truth to be known, Queremos que se sepa la verdad, and we want justice to happen. queremos que se haga And this is justicia. exactly what God will do. Y es exactamente lo que Dios va a hacer. He will bring truth and justice to this world, Traer la verdad y la justicia. a because este the mundo. world is filled with a lot of lies, Porque el mundo está lleno de cantidad de and it's mentiras, filled with injustice. lleno de injusticias. And God will judge that Y someday. Dios lo va a juzgar un día. This is good news. Y eso son buenas noticias. This is good for us. Es bueno para Brothers nosotros. and sisters, Hermanos y hermanas, we need to be patient and wait for God to deal with things. necesitamos ser pacientes y esperar en Dios que Él haga justicia. So often we want to take revenge, Tantas veces somos dados a querer tomar nosotros but la venganza. He is the just and true God. Pero Él es el Dios justo y And it verdadero. says He will give them what they Y deserve. dice exactamente que les va a dar lo que merecen. It literally says this. in the Greek. Literalmente dice. He will give them what they are worthy of. Dice literalmente les va a dar aquello de lo que son dignos. In Revelation 4, God was worthy to receive worship because He's the creator. En Apocalipsis 4 se dice que Dios es digno de recibir adoración. In Revelation 5, Jesus is worthy of worship because He redeemed us on the cross. En el 5 Jesús es digno de adoración y de abrir los sellos porque Él nos redimió en la And cruz. here they are worthy for judgment Y aquí ellos son dignos de recibir juicio because of their evil deeds. por sus malos actos. It also shows us a picture of the wicked. Y también nos muestra un cuadro de los impíos. As they are facing judgment,
cuando se enfrentan al juicio, we are told three things about them. se nos dice de ellos tres cosas. First of all, we are told that they cursed the name of God. Se nos dice que mientras se enfrentan al juicio, blasfeman el nombre de Dios. Instead of blessing him and honoring him and worshiping him, En lugar de honrarle, bendecirle y adorarle, they spoke curses against God. hablan maldición contra él. And instead of giving glory to him, En lugar de darle gloria a Dios, they refused to give him glory for who he was. rehúsan darle gloria por quien They él es. refused to give him glory as the creator. Se niegan a darle la gloria como creador. Their hearts are hard. Sus corazones están duros. Paul says that when humanity refused to give glory to God, they were given over to idolatry. Dice Pablo en Romanos que cuando la gente no aprobó, no quiso tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a la idolatría. And the third thing that they did not do Y lo tercero que no hicieron, is they did not repent of their deeds. no se arrepintieron, They refused to repent. rehusaron You can arrepentirse. see the hardness of the human heart here. Y ahí vemos la dureza del corazón de este. God is not pouring out his judgment on innocent people Dios no va a derramar su juicio sobre gente inocente, who love him and are wanting to honor him. que le aman y que quieren hacer el bien y He's pouring out honrarle. his justice on those that are refusing to acknowledge him and worship No him son the way that gente he should be. injusta que rehúsa recibirle y rehúsa reconocerle como quien es. The sixth thing, very quickly, Y lo sexto, muy rápido, is that there's a completion here. es que hay Completion. Finish. un final, una conclusión. Verse 17. Versículo 17. Hay There's a una loud voice that goes out. finalización de todo esto. Hay una gran voz And it says, "It is done." donde dice, está hecho. All of God's wrath, all of his judgment, everything that he's been pouring out, Dice, todo el juicio de Dios, todo lo que tenía que caer sobre ellos ha is caído. finished with this seventh bowl. Se terminó con esta séptima copa. It is Se finished. acabó. This chapter uses the word great 10 times in the Greek. Great. Grande. Este capítulo usa la palabra gran 10 times 10 veces in the Greek. en el griego. 10 times in this chapter, it's about the greatness of God's wrath. La grandeza de la ira de Dios. And here in the seventh bowl, it is used 7 times. Y aquí en esta séptima copa son 7 veces las que This se usa. loud voice or this great voice declares that it is now done. Esta It is gran complete. voz declara que ya está terminado, que ya está God consumado. will bring it to a Que completion. Dios lo va a llevar a una He knows the finalización. day. Él sabe el día, He knows the hour. sabe la hora. And he is moving history to that period. Y está moviendo la historia a ese periodo. A ese And it momento. won't be an easy period. It will be Y tribulation. no va a ser un momento de tiempo fácil, va a ser You know, tribulación. Kim and I we flew to Vienna this week for some meetings. Estuvimos Kim y yo esta semana con algunas reuniones fuera de España And we were flying to Vienna. y estábamos volando hacia And Viena there was a strong wind. y había un viento fuerte. And as we were coming down, the plane is going like this, back and Cuando forth. estábamos aterrizando, el avión se movía muchísimo. You know, I was watching different people and their reactions. Y yo estaba observando la reacción de mucha gente en el Some avión. people are holding on tight. Algunos agarrándose fuerte, Some people are laughing. algunos riéndose, Some people are looking around to see what other people are doing. algunos mirando a ver qué hacían otros. You know, and that plane was just going like this. Y el avión se movía de lado a lado, se And we're cimbraba. all waiting for that moment when the plane would hit the ground. Todos estábamos esperando con ansia el momento cuando el avión tocase el suelo. And it hit the Y ground. tocó el suelo. Boom. ¡Pum! De golpe. Probably the hardest landing I've ever had. It just hit hard. Uno de los aterrizajes más duros que he sentido, fuertes. And with that, it was done. Y cuando aterriza, está finalizado. And that's the same with God's wrath. It is coming to a landing, a completion Así where es it con will la ira de land. Dios. Llega a un final donde se acaba, donde termina, donde está hecho. So what do we do with this as the church? What do we do as believers? ¿Qué hacemos entonces nosotros como creyentes? ¿Qué hacer? You know, we believe that we'll be raptured before this. Porque creemos que seremos raptados antes de esto. What does this mean for us? ¿Qué significa para esto? Para We need to come nosotros. back to what Jesus says here. Tenemos que volver a lo que Jesús dijo aquí. Look at verse 15. El versículo 15 He dice, says, "Behold, I am coming like a thief." he aquí que yo vengo como un ladrón. We need to be ready. Necesitamos estar preparados. Señor. Have you ever been robbed? ¿Alguna vez te han atracado? Have you ever had a thief rob you in your house or your car or your purse or ¿Alguna vez te something? han robado en casa, en el coche? Do you know what happens after you've been robbed? ¿Sabes lo que pasa cuando te roban? You always say this, Siempre dices esto. "If only I had known, Si yo hubiera sabido, I would have been ready."
hubiera estado If preparado. only I had known, if only if I had watched more, been more Si careful. hubiera tenido yo más cuidado, si hubiera yo cerrado la puerta, si hubiera tenido yo más Since we have cuidado. lived here, both of our neighbors on each side of us have been robbed. Nosotros, nuestros vecinos, a ambos lados, a la derecha y a la izquierda, han sufrido robos. And they both said the same Y thing. los dos decían lo mismo. If only we had known, we would have been ready. Si hubiéramos sabido que iban a robar, nos hubiéramos preparado. Brothers, I hope that we do not say when Jesus comes, I wish I had been ready. Hermanos, deseo y espero que ninguno de nosotros digamos algo así cuando Cristo venga. We need to be, Hubiera yo estado we need to preparado. be ready for his return. Tenemos que estar preparados para su He's venida. coming again. Él vuelve. Jesus also says, Jesús también dice, blessed is the one who stays awake. bienaventurado aquel que permanece despierto. And this goes back to the church of Sardis that Pedro David preached about it several Y weeks esto ago. vuelve atrás un poco a la iglesia de Sardis, de lo que Pedro estuvo predicando hace unas semanas. We need to be awake. Necesitamos estar despiertos. It is so easy for us to fall asleep and become comfortable Es in life. tan fácil dormirnos y volvernos cómodos con It's all el about my estilo de vida que comfort. llevamos. It's all about my happiness. Todo tiene que ver con mi bienestar, con mi It's all about felicidad, my job, mi my realización, family, and my mi position. trabajo, mi familia, And mi we posición. fall asleep. Y nos dormimos. Jesus says, wake up, Jesús dice, despierta, be ready, estate preparado, value what is important, ocúpate de lo que es importante, move forward and be alert, avanza y estate alerta, because he is coming porque soon. Jesús viene pronto. And then Jesus also tells us, Incluso, y después Jesús también keep on your garments, dice, ponte tus vestiduras, put them on, be ready. póntelas. All throughout the book of Revelation, there's a picture of believers wearing white clothes. En todo Apocalipsis está el cuadro este de los creyentes en ropas blancas, And those are said to be the works of righteous things that we do. de lo que se dice que son las obras de justicia que hacemos. So when Jesus says he is coming and we are to be ready, Así que cuando Jesús dice que Él viene y que necesitamos estar he's preparados, not just saying just stand around and wait at the window. no está diciendo, bueno, estaros ahí quietos esperando en la ventana a ver si vengo, He's saying clothe yourself with power, with the power of the Spirit. sino que dice, vestíos vosotros mismos con el poder del Clothe Espíritu. yourself with purpose and move forward doing good things. Vestíos de las buenas obras, de hacer buenas obras, de las buenas cosas, de las vestiduras Clothe blancas. yourself with the love of God and with the gospel of Jesus Christ. Vestíos con el amor de Dios y con el evangelio de Jesucristo. Clothe yourself in righteousness Cubríos con la justicia, so that we are growing in our faith de manera que estemos creciendo en nuestra fe and that we are making an impact and a difference in this world before he y que comes. estemos provocando un impacto y una diferencia en este mundo He antes de is que Él venga. calling us to action, Nos ha llamado a actuar, not inaction. no a estar inactivos. A couple weeks ago, Murray Cornelius, he spoke about the impact of missions around the world. Hace unas semanas el pastor Murray Cornelius hablaba del impacto de las misiones en el mundo. And he said that Pentecostals were motivated to go to the world with the gospel because they knew Jesus was coming. Y dijo que como principio de la iglesia pentecostal lo que les movió a ir a misiones es la conciencia de que Jesús viene. Jesus is coming. Jesús viene. We don't know when, No sabemos cuándo, but he will call us home to be with him. pero nos va a llamar a casa para estar con Él. We need to be ready. Y necesitamos estar We preparados. need to be alert. Necesitamos estar alerta. We need to be dressed for action Necesitamos estar vestidos para la acción, so that we can meet our Lord when he comes. de modo que podamos encontrarnos con Él cuando Él venga. Amen. Amén. Let's stand together and pray. Pongámonos en pie, por favor, juntos y vamos a orar. Thank you, Lord. Aleluya. Father, we honor you today. Señor, te honramos en este día. We thank you that you are a God of truth and justice. Señor, te damos las gracias, que tú eres un Dios de verdad y de justicia. And Lord, even though the great tribulation may scare us and intimidate us in many ways, Y Señor, incluso cuando estas cosas de la gran tribulación nos asustan y nos intimidan de muchas maneras, Lord, we know that you and your truth will be established through this. Señor, sabemos que a través incluso de esto, tu verdad y tu justicia, tú serás establecido, Señor. Lord, I pray that we will be ready, Y Señor, te pido que nos ayudes a estar preparados, that we will be watchful, que seamos gente que está alerta, that we will live our lives in a ways that honors you, viviendo nuestras vidas en una forma que te honre a ti, so that when you come, de modo que cuando vengas we will be ready. estemos preparados. Use us, Lord. Señor, úsanos, Use this church. usa esta iglesia, Use each brother and sister in this place usa a cada hermano y hermana en este lugar to be your witness, para ser tus testigos, so that others may hear the good news of the gospel, de modo que otros puedan oír las buenas nuevas and del they will be Evangelio part of the great harvest y that ser joins you in parte heaven. de la gran cosecha, In Jesus' en mighty el name, nombre poderoso de Jesús. amen. Amén.
Amén, amén, amén. Amén, hermanos, así como estamos en pie, vamos a cantar, voy a pedir a los hermanos que nos sirven con la...